Se ha comentado, y ha salido ya bastantes veces en prensa, que el 50% de los presos en Cataluña son inmigrantes. ¿Esto está ocurriendo? No. La realidad es que es más. Joder. Y es más preocupante todavía. Yo ahora me juego aquí un poco el tipo a nivel profesional, porque si luego hay ocasión hablaremos, ha habido persecuciones políticas dentro de la administración, depuraciones políticas dignas de la caza de brujas que hubo en Estados Unidos, en Hollywood, en plena Guerra Fría, pues se están produciendo en prisiones también. El tema de la inmigración también te pueden cancelar mucho, te pueden buscar delitos de odio y demás, pero para, digamos, ir sobre seguros, todo lo que voy a decir va a ser en base a los mismos datos que usa la Consellería de Justicia en relación a la población penitenciaria. A día de hoy, la población inmigrante en las prisiones está en torno al 47%. Otra vez más, hablamos de tecnicismos porque aquí se ocultan los que han sido nacionalizados. No. Es decir, una cuestión administrativa que sobre la realidad no encaja. Por lo tanto, si abrimos un poco más ese abanico, tampoco hace falta buscar segundas o terceras generaciones, simplemente abrir un poco ese abanico, supera con creces el 50% y probablemente el 60%. Pero es que hay un dato todavía muchísimo más preocupante. Y es que en la cárcel de jóvenes, que es la nueva generación de delincuentes que nos está entrando en el sistema, ese porcentaje es del 80%. Joder. Sin tener en cuenta, una vez más, pues ese pico de nacionalizados y demás. Por lo tanto, los datos también lo revelan. Ahora mismo hay una población penitenciaria en Cataluña de un torno a unos 8.000 presos, y mientras la población con nacionalidad española pues iba bajando, la población inmigrante pues iba subiendo hasta el punto en que están con los datos oficiales prácticamente en el mismo nivel, pero las tendencias son claras, es decir, mientras una baja, la otra sube. Así que es la realidad, las cosas como son. Cuando yo oigo pues esos periodistas o pseudo periodistas en la tele negar la mayor, decir que no hay una relación entre inmigración y delincuencia, a mí me escandaliza. Por supuesto que no todos los inmigrantes son delincuentes, ni mucho menos, pero hay una relación clara entre inmigración y delincuencia. Y además la prisión, que seguí muy atentamente el podcast que hiciste con Samuel Vázquez, la prisión además son los datos netos de delincuencia. No. Porque él comentaba mucho y muy acertadamente, soy un gran seguidor suyo, comentaba muy acertadamente los datos policiales, detenciones y demás, que es una variable muy a tener en cuenta. Pero después de allí hay una serie de filtros que depuran eso. Muchas condenas pequeñas se quedan pues en penas alternativas, multas, servicios a la comunidad. No. Realmente el reflejo de la peligrosidad, de los elementos más peligrosos que hay en la sociedad, está en las cárceles. Y la tendencia es esta. Un 80%, los números hablan por sí mismos. ¿Qué tipo de delitos son los más, digamos que comunes entre estos inmigrantes que entran? Pues mira, te puedes encontrar de todo, porque como son gente que ya viene con unas dinámicas de drogodependencias muy acentuadas, pues te puedes encontrar delitos de drogas. Hace unos años, en entornos más bien latinos, había mucho, sobre todo en jóvenes, recuerdo, en esa época en la que empecé, todavía había mucha presencia de las bandas latinas, de los latins, los nietas. También es cierto que esos jóvenes, pues al estar muy faltos de referentes, pues al no tener nada que hacer aquí, muchos de ellos se volcaban ciegamente a estas dinámicas. Me da la sensación, por lo que voy viendo, que esas dinámicas con los años, en este aspecto, las dinámicas de las bandas han ido desapareciendo. Pero luego hay otras dinámicas. Por ejemplo, los magrebís, cuando yo entré, eran gente muy gregaria. Eran gente, al revés, era gente muy dispersa. No se formaban grupos cerrados contra una banda de magrebís contra otra. Los georgianos, por ejemplo, la pelea más grande que yo he visto eran 40 personas simultáneamente peleándose, georgianos y latinos en su momento. Eso, sobre todo por parte de los latinos, sigue existiendo, pero me da también que ha ido perdiendo un poco de intensidad. En el caso de los inmigrantes del norte de África y demás, tengo la sensación que los delitos son más de tipo violento. En la cárcel, al menos así lo dan a entender, son explosiones de violencia más puntuales, menos organizadas y por lo tanto menos previsibles también. Y bueno, dentro de ese aspecto pues te puedes encontrar agresiones sexuales, te puedes encontrar asesinatos, robos con violencia, muchísimos robos con violencia.
tenemos lo mejorcito de la sociedad. Es curioso esto porque dentro de las propias cárceles imagino que se harán como grupitos. ¿Vosotros identificáis esos grupitos de cuidado estos con estos, no hay que juntarles aquí? Bueno, esa es una de las tareas, o era una de las tareas más importantes del funcionario de interior, que es el que tiene una supervisión directa sobre sus presos que tiene bajo su custodia y por tanto el que más los conoce. El hecho de estar día a día ahí te permite saber si un interno se ha levantado de mala hostia o no, si puede causar problemas o no. Recuerdo también otra anécdota de un interno latino en La Modelo que bueno, yo ya lo conocía de jóvenes, de una etapa anterior. De hecho, sigue estando en mi cárcel actualmente, con lo cual él va creciendo profesionalmente a su manera y yo la mía. Ese preso, a la hora de abrir la galería para que salieran todos los internos para desayunar y que se fueran por el patio y demás, simplemente con el hecho de verlo cómo salía de la celda, yo ya sabía que iba a pasar algo. Entonces, yo hice esa observación, hablé con mis compañeros, otros compañeros también detectaron algo raro y efectivamente cuando lo apartamos del resto de internos, el interno llevaba un pincho y iba a liarla, pues o porque tenía deudas o porque iba a cobrar deudas en nombre de otro. Sí. Con lo cual, el conocimiento de los internos y la anticipación eran nuestras máximas prerrogativas y funciones. Hoy en día se nos ha complicado tanto esto que, bueno, estamos en una especie de limbo legal, me atrevería a decir. Nosotros intentamos hacer un buen trabajo, pero hay precedentes de funcionarios y jefes que han intentado hacer un buen trabajo y la institución los anula y los machaca a límites realmente sorpresivos. Entonces tienes que quedarte en una situación en la cual dices, ¿los dejo que se maten? ¿O que... Hace una semana apenas salió un vídeo de una reyerta que hubo en un barrio de Barcelona donde se veía una intervención policial. Nuestros males, digamos, son los mismos que tiene la policía en la calle, quizá un poco más acentuados, me atrevería a decir, pero más o menos los mismos. Si tú ves ese vídeo, pues es lo que estás diciendo tú. No sé si eran de etnia gitana o ahora no recuerdo, pero había como unas 10, 15 personas dándose de hostias a manotazo limpio y 3 o 4 policías en medio que iban como que no sabían dónde. Porque claro, tú imagínate, si yo le meto la mano encima a luego viene el defensor del pueblo, el defensor de aquí y tal. Sí, me están grabando, pueden juzgar. Claro. Entonces, en las cárceles igual. En las cárceles ha llegado un momento en que se nos pone tantas trabas burocráticas que, bueno, hay mucha gente que digamos que se queda a la expectativa. Bueno, si no queréis que haga esto, ¿qué hago? Lo que está claro es que si las cárceles tuvieran que funcionar de manera autónoma solo con los internos, acabaríamos con las cárceles como pasa en Latinoamérica. Que los funcionarios están para vigilancia perimetral, les tiran las lonchas de comida por debajo de la puerta y que se espabilen. Entonces, hay un momento en que, por ejemplo, se nos exige una cantidad de papeleo para hacer nuestro trabajo. Tareas que antes eran tan simples como lo que te he dicho, por ejemplo, de coger a un interno que ves visiblemente alterado, apartarlo, coordinarte con tus compañeros, hacer una intervención para evitar males mayores. Ahora vamos, tienes que avisar al jefe del jefe, tienes que contar con autorización incluso a veces de la propia dirección, por no hablar de la cantidad de informes y papeleos que tienes que hacer. Entonces llega un momento que dices, bueno, ¿me dejáis hacer mi trabajo, por favor?